cañón es una señal británica, por lo que los estadounidenses no la reconocerán. Y como el cuerpo de rifles es una pequeña unidad, no dispondrán de ningún tambor. Pero la llamada del pavo es fácil de imitar y como es muy aguda, atraerá inmediatamente la atención de los tiradores. La respuesta es la C. El comandante a cargo de los rifles, el coronel Daniel Morgan, emitió entonces ese sonido tan conocido por todos. Mantuvo la cabeza bien fría e hizo lo que había hecho en otras ocasiones. Imitó la llamada del pavo salvaje, que era la señal para que sus hombres se reunieran con él. Así reagrupó a sus hombres y consiguieron seguir luchando. Gates envió sus tropas a luchar contra los británicos. Durante las siguientes 8 horas se libró una cruda batalla en torno a Freeman's Farm. Fue una gran batalla que duró todo el día. Fue una lucha cambiante y muy sangrienta. Al anochecer, los estadounidenses casi habían logrado destruir la columna central británica, pero de repente la columna izquierda de Burgoyne atacó el flanco estadounidense. Llegaron desde el río tocando los tambores y las trompetas y atacaron a los estadounidenses por el flanco. La ofensiva estadounidense se desmoronó. Los estadounidenses retrocedieron y se retiraron. La batalla acabó en empate, pero Gates y sus tropas habían dado muestras de su poder, acabando con 600 soldados británicos. El ánimo rozaba la euforia. El objetivo de Gates era evitar que Burgoyne llegase a Albany y había conseguido detener el avance de Burgoyne. Pero las tropas estadounidenses tenían un nuevo problema. La munición escaseaba. Gates debía encontrar la manera de conseguir más balas. ¿Dónde puede encontrar más munición? A. En las casas de la zona, recogiendo todo tipo de objetos de plomo para fundirlos. B. Los milicianos estadounidenses, ellos dispondrán de balas. Y C. Los indígenas, mediante el comercio con las tribus aliadas. 19 de septiembre de 1777, la batalla de Saratoga. Los británicos y los estadounidenses habían terminado en empate. El ejército de Horatio Gates se preparaba para el siguiente asalto contra los británicos, pero los estadounidenses se estaban quedando sin balas. Usted es el general Horatio Gates. ¿Dónde puede encontrar más munición? A. En las casas de la zona, recogiendo todo tipo de objetos de plomo para fundirlos. B. Los milicianos estadounidenses, ellos dispondrán de balas. Y C. Los indígenas, mediante el comercio con las tribus aliadas. La respuesta: los milicianos estadounidenses tienen balas, pero solo para ellos, y no pueden dar balas a otras tropas. Los aliados indígenas tendrán municiones, pero querrán quedárselas. Pero las casas de la zona están llenas de objetos de plomo que se pueden fundir y convertirse en balas. La respuesta es la... Recogieron cualquier cosa de la que pudieran obtener plomo, incluso de las ventanas de las casas de Albany. Mientras tanto, Burgoyne también tenía sus propios problemas. Apenas disponía de suministros y no esperaba refuerzos. Los británicos crearon un frente defensivo para reforzar su posición, controlado por enormes barricadas llamadas reductos. Un reducto es una sólida edificación construida con troncos y tierra y fortificada con artillería y parapetos. Mientras Burgoyne se preparaba para la batalla, los milicianos corrían a situarse junto a Gates. Las tropas se engrosaron hasta llegar a 12.000 soldados, el doble de las fuerzas de Burgoyne. Cuando los colonos de Nueva Inglaterra supieron que los milicianos habían derrotado a Burgoyne en la primera batalla de Freeman's Farm, decidieron participar en la lucha. Miles de nuevos milicianos llegaron al campamento estadounidense. El 7 de octubre, Burgoyne decidió lanzar un ataque de prueba sobre el flanco izquierdo estadounidense. Burgoyne envió una fuerza de reconocimiento. Estaba compuesta por buena parte de sus mejores tropas. La adelantó unos 800 metros y empezó a situar su línea en medio de un campo de trigo. Pero Gates había estado esperando exactamente ese movimiento. Envió tropas a atacar a los británicos en el campo de trigo. ¿Cómo atacar las tropas británicas que avanzan? A.
rodearlas y disparar contra ellas con todas las armas disponibles. B. Atacar el flanco, sorprenderles desde la derecha. Y C. Cargar gritando, con todos los milicianos corriendo al mismo tiempo. La respuesta: si disparan a los británicos desde un lado del bosque que rodea el campo de trigo, podrían matar a sus propias tropas situadas en el otro lado, y el ataque sobre el flanco británico podría ser repelido con el fuego de sus cañones. Pero si todas sus tropas cargan a la vez gritando, entre los británicos cundirá el pánico y no sabrán a quién disparar. La respuesta es la C. A las 3 de la tarde, los hombres de Gates cargaron sobre los británicos gritando con todas sus fuerzas. Los británicos dispararon, pero al estar tan asustados, fallaban. Los británicos deberían haberlos destrozado, pero las balas pasaron por encima de las cabezas de los estadounidenses. Los británicos retrocedieron y formaron una línea defensiva utilizando sus reductos. A los hombres de Gates les costaría mucho superarlos. Necesitaban una táctica de choque para coger desprevenidos a los británicos. ¿Cuál es la mejor manera de sorprender a los británicos? A. Lanzar bombas incendiarias, botellas llenas de aceite de ballena. B. Matar al comandante, disparándole y derribándolo de su montura. Y C. Fuego de artillería para destruir las barricadas. La respuesta: el aceite de ballena es excelente para las lámparas, pero no arderá lo bastante rápido. Y los cañones se encuentran muy lejos y se tardaría demasiado tiempo en traerlos. Pero los comandantes británicos suelen dirigir a sus hombres montados en sus caballos, convirtiéndose así en un blanco fácil. Si logra matar al oficial que se ocupa de la defensa, podría provocar una retirada. La respuesta es la B. Los estadounidenses llegaron a la conclusión de que debían eliminar al general británico. Un tirador trepó a un árbol, disparó y derribó al general. Desde ese momento, la moral de los británicos se vino abajo y huyeron hacia sus fuertes. Aprovechando la confusión en las tropas británicas, Benedict Arnold condujo a sus hombres en un violento ataque contra los reductos. La defensa británica se vino abajo y los soldados se retiraron a la cercana ciudad de Saratoga. Gates disponía de un ejército de 14.000 hombres, mientras que el ejército británico había quedado reducido a menos de 4.000. A Burgoyne le parecía que ya no había nada que hacer. Los estadounidenses les superaban en número y no le quedaba otra alternativa que luchar por última vez o rendirse. Burgoyne inició las negociaciones para su rendición, pero Gates exigió que los soldados británicos permanecieran en el país como prisioneros de guerra. Burgoyne, que esperaba unas condiciones de rendición más honrosas, se negó. En lugar de dejar que sus hombres se rindieran y se convirtieran en prisioneros, respondió a Gates que sus hombres preferirían resistir hasta el último asalto antes que rendirse bajo esas condiciones. Burgoyne estaba ganando tiempo, mientras esperaba que llegasen a su rescate más tropas británicas desde Nueva York por el río Hudson. Aunque Gates estaba impaciente por finalizar esas negociaciones, no podía forzar a Burgoyne a ceder. ¿Cómo puede forzar a los británicos a rendirse? A. Ejecutando a los prisioneros de guerra, pues tal hecho impresionará a los británicos. B. Cancelando las negociaciones y dejar que Burgoyne se muera de hambre. Y C. Amenazando con atacar, ya que solo la fuerza puede acabar por convencer a Burgoyne. La respuesta: ejecutar a los prisioneros de guerra puede enfurecerlo bastante a los británicos como para decidirlos a luchar a muerte. Y cancelar las negociaciones no convencerá al orgulloso Burgoyne de que se rinda, preferirá morirse de hambre. Pero el ejército de Gates es ahora enorme y un ataque acabaría con las debilitadas fuerzas de Burgoyne rápidamente. La respuesta es la C. El 16 de octubre, Gates dio un ultimátum a Burgoyne. Finalmente Gates dijo: tenéis 10 minutos, no habrá más negociaciones. Si no aceptáis las condiciones del documento que hemos puesto sobre la mesa, pienso atacar nuevamente tan pronto como pueda. Por lo que respecta a Burgoyne, eso bastó. Accedió a rendirse. La derrota de Burgoyne en Saratoga puso fin al proyecto británico de controlar Nueva York. El ejército estadounidense de Gates demostró que podía enfrentarse a Gran Bretaña y ganar.
Francia y otras potencias europeas empezaron entonces a apoyar la revolución. 4 años después, la batalla por la libertad había terminado. Saratoga tuvo un importante significado porque era la primera vez que los estadounidenses demostraban que podían luchar en campo abierto contra las fuerzas británicas. Muchos historiadores la consideran una de las batallas más significativas de la historia, porque marcó el inicio de la independencia norteamericana, que llegaría a tener una influencia mundial. El comandante a cargo de los rifles, el coronel Daniel Morgan, emitió entonces ese sonido tan conocido por todos. Mantuvo la cabeza bien fría e hizo lo que había hecho en otras ocasiones. Imitó la llamada del pavo salvaje, que era la señal para que sus hombres se reunieran con él. Así reagrupó a sus hombres y consiguieron seguir luchando. Gates envió sus tropas a luchar contra los británicos. Durante las siguientes 8 horas se libró una cruda batalla en torno a Freeman's Farm. Fue una gran... El cañón es una señal británica, por lo que los estadounidenses no la reconocerán. Y como el cuerpo de rifles es una pequeña unidad, no dispondrán de ningún tambor. Pero la llamada del pavo es fácil de imitar y como es muy aguda, atraerá inmediatamente la atención de los tiradores. La respuesta es la C. Batalla que duró todo el día. Fue una lucha cambiante y muy sangrienta. Al anochecer, los estadounidenses casi habían logrado destruir la columna central británica, pero de repente la columna izquierda de Burgoyne atacó el flanco estadounidense. Llegaron desde el río tocando los tambores y las trompetas y atacaron a los estadounidenses por el flanco. La ofensiva estadounidense se desmoronó. Los estadounidenses retrocedieron y se retiraron. La batalla acabó.